Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Choi H's Podcast. Estoy aquí nuevamente con Timmy Alt y bueno, este viene siendo el episodio en la que vamos a hablar acerca de Frank Suárez. Muy bien, entonces disfruten del episodio. Timmy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Alex? Una vez más, aquí andamos en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante. Vamos a hablar cosas sorprendentes que ya empiezan a salir a la luz, pero esto sí te lo puedo decir y a todo el auditorio puedo decir que este capítulo, este podcast, vendría siendo menos de 5 podcasts en el mundo que se está hablando de lo que vamos a hablar ahorita sobre Frank Suárez, que es, o sea, solamente yo he visto nada más 2 podcasts y uno así como que medio raro, chafilla, donde no hay mucha información. El primero, obviamente, es el más interesante. Vamos a hablar, obviamente, de ese. Te voy a hablar algo de ello. Pero sí está muy, muy, muy bueno esta información sobre el doctor. Ahorita voy a decir por qué, entre comillas, el doctor Frank Suárez. Muy bien, Timmy, ¿no? Muchas gracias por esta pequeña introducción. ¿Quién es Frank Suárez? Sí, mira, creo que mucha gente ha visto algunos videos tanto en TikTok como en YouTube, que existen los más de 1500 capítulos. En algún reel ahí de Facebook, vaya, por algún medio, ¿no? En alguna red social, todos hemos escuchado o hemos visto o nos ha llegado algún cortito, un video sobre donde una persona que se hace llamar Frank Suárez, especialista en metabolismo, Okay. Él de repente dice de una manera muy entendible, o sea, eso sí es es un punto a aclarar. O sea, esta persona no te habla con términos técnicos, sino te habla más de una manera humana y te hace entender que si tienes algún dolor, o que estás comiendo algo que te está enfermando, o que algún suplemento, o que algunas pastillas, algún medicamento, etcétera, y él da un consejo de una manera explicada, pero que todo el mundo le entiende. Vaya, eso es un don que esta persona tiene. Y luego los resultados que se obtienen cuando la gente replica ese consejo son efectivos. Han sido efectivos de muchísimo, para no decirte todos, porque pues a lo mejor a uno no le funcionó, pero a la gran mayoría les ha funcionado. Entonces Frank Suárez es un especialista en metabolismo que nace en 1950 en Puerto Rico. Fíjate, una cosa curiosa, que no se conoce el día ni el mes, al menos no lo encuentras tan fácil. No, yo no lo he encontrado el día y el mes de su nacimiento, pero sí el año. Nace en 1950. Al menos eso, pues su propia familia lo ha mencionado. Y él se hace más adelante, obviamente cuando va creciendo, empieza a tener problemas de bullying y burlas, porque él era gordito, ¿no? Okay. Entonces él se interesa mucho por ya no ser gordito y buscar una alternativa efectiva para poder adelgazar y que su salud esté óptima y todo este tipo de cosas. Y entonces es cuando él empieza a crear estas estrategias de investigación, y empieza a leer libros, y empieza a leer investigaciones científicas, y empieza a hacer experimentación poco a poco, de tal manera que va llegando a ciertas conclusiones, en donde pues él ya hace sus notas, y entonces se vio él en la necesidad, tal vez,
pienso yo, porque esa parte pues, no, es muy difícil encontrar una biografía muy completa sobre Suárez, que diga por qué o para qué hizo los capítulos, ¿no? O sea, entonces él tiene la necesidad de empezar a hacer libros, de escribir libros sobre metabolismo. Sí, entonces él crea varios. El poder del metabolismo obviamente es el top de su obra literaria, pero tiene otros. Y entonces, repetimos, aquí en YouTube están el canal de Natural Slim, que viene siendo el que él creó con dos de sus hijos, y tienen estos capítulos que hoy en día pues es como si se acabaran de subir, ¿no? a YouTube, pero pues ya tienen, pues Frank Suárez fallece en el 2021, sí. Entonces pues por ahí tiene, o sea, ya hay 4 años en los que él no se encuentra en este mundo, uh-huh. Y siguen estos capítulos, pero a todo lo que da. De hecho, entonces sí. él es así de entrada, él es Frank Suárez. Sí, de hecho yo iba a ir a ese tema. Ya lleva, bueno, desde el 2021 que partió de este mundo Frank Suárez, hasta el día de hoy se han estado subiendo videos día tras día. O sea, vas ahorita a su canal y no tiene un día de que se subió un video nuevo de él. ¿Aquí qué pasó? ¿Realmente Frank Suárez supo que iba a morir y le dijo a sus familiares, a sus hijos, no sé, oigan, me voy a morir, me va a pasar esto, siento esto, voy a grabar un montón de videos y me los programan o si me muero antes, me los suben ustedes? ¿Por qué se están subiendo videos hasta día de hoy? Ya después de, ¿cuánto lleva? 4 años de que falleció. ¿Qué pasó? O sea, realmente. Mira, desde el día que él fallece ya tenía una fama. Ok. Ya tenía una fama porque venía más bien hablando en estos capítulos de alternativas que obviamente no las decía, no las promovía, uh-huh. Pero afectaban de alguna manera a la industria farmacéutica por el hecho, pero no solamente a la industria farmacéutica, porque pues si de repente él decía, pues mejor tómate un ácido aceticílico que viene siendo el aspirina en lugar del paracetamol, porque el paracetamol pues es un medicamento sintético que va directamente al daño hepático. Entonces él te proponía alternativas naturales que tenían obviamente las mismas funciones que los sintéticos, puesto lo dijimos hace unos capítulos cuando hablamos de la conspiración en cuanto a las medicinas. Pues la farmacéutica, empezando por Bayer, que empiezan a hacer medicamentos o que se supone que trabajaba para mejorar la salud de la humanidad, cuando pues ellos se dedicaban a matar seres. Ellos decían, su lema era aumentar la salud y el bienestar de los humanos, de los animales y de las plantas. Pero ellos iniciaron siendo insecticidas, o sea, ellos mataban animales, entonces no... ¿Cómo? Ahora que digan que los insectos no son animales, ¿no? Entonces, y luego después de eso, pues creaban en esta parte los medicamentos que supuestamente curaban o controlaban hasta, por así decirlo, tal dolor, pero no era cierto. O sea, como dijimos en aquel entonces, era una sobadita de lomo, un sana colita de rana, pero realmente lo que hacían eran daños en ciertos órganos, y eso pues obviamente porque no estaban como que tal vez muy investigados todos los efectos que se hacían en el organismo. Hoy en día prácticamente estamos en pañales en cuanto a la investigación de la salud, porque tenemos o se ve obligado prácticamente todo el mundo a, mientras que surja una medicina que realmente por ejemplo en Japón, mi estimado, en Japón ya están haciendo cosas muy, pero tremendas, y ahí están viendo
que esta pastilla que están creando te va a ayudar a esto o te va a ayudar a este padecimiento o a esta enfermedad sin efectos secundarios adversos al cuerpo humano, ni al corto, ni al mediano, ni a largo plazo. Eso es investigación, eso es una verdadera investigación en pro a la humanidad. Todo lo que se hicieron entre Europa y Estados Unidos es todo lo contrario. Por eso surgen estas teorías de la conspiración. ¿Por qué lo hicimos? Decíamos en el capítulo que ¿por qué lo hacen, no? Sí. Bueno, Frank Suárez viene siendo esta persona que investigó todos los nutrimentos. Él se basaba de investigaciones científicas desde hace mucho, ¿no? Y el por qué se cuestionaba, que es una de las cosas que siempre debemos hacernos. Cuestiona por qué y para qué. ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me funciona? ¿Cómo lo debo usar? Etcétera, ¿no? Entonces, eso, Frank Suárez ya era famoso por todo eso. Y la gente, él en el 2021 se da la noticia que él cae de un 9º piso, de un balcón de un 9º piso, y entonces se hace una especie de boom mediático en donde se empiezan a generar teorías conspirativas donde se argumentaba que Frank Suárez había dañado tanto la industria farmacéutica, entre otras industrias alimentarias, que decidieron adelantarle su viaje con San Pedro. Entonces, esa parte está todavía muy arraigada en muchos de los que saben este caso o han escuchado sobre Frank Suárez. Pero hasta este momento es casi nada lo que existe sobre Frank Suárez, excepto por este podcast que se realiza hace 3 meses. Ahorita estamos a mediados, casi finales de septiembre. Esto fue hace 3 meses cuando se hizo este podcast. Y que más adelante, si tú lo permites, incluso hasta se puede hacer el enlace para que lo vean. Claro, sí, sin problema. Pero es un podcast que habla precisamente sobre el ser humano que era Frank Suárez, no el especialista en metabolismo, sino ese padre, esposo que era Frank Suárez. Sí. Y ese podcast es invitada una persona, donde esta persona escribe un libro. Y este libro habla sobre una verdad muy inquietante, muy inquietante y hasta fantástica en cierto punto. Porque imagínate si yo te digo ahorita, y esto es verdad, pues ustedes al momento de ver este capítulo pueden investigar y van a descubrir que lo que voy a decir es verdad. ¿Qué pasa si yo te digo, mi estimado, qué pensarías si yo te digo que Frank Suárez deja este mundo por el tema de los extraterrestres? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué dirías tú si yo te dijera eso? ¿Me lo crees? Yo te diría, no creo, porque mencionaste hace un par de minutos acerca de la farmacéutica, ¿no? De que a ellos no le convenía de que este señor Frank Suárez hablara de soluciones, maneras de poder curar, no sé, el cáncer. Él ya sabía eso y él decía, ¿no? En sus videos de que hace esto para curar el cáncer o para evitar el cáncer o cosas así. Pues mi mamá, yo platiqué con ella, ¿no? Acerca de ese tema. Ella sí sabe quién es Frank Suárez. Digo, como dices, es una persona ya conocida en el medio, o sea, a pesar de que ya tiene mucho de haber fallecido. A ellos no les convenía de que él hablara de eso. Pero esa pregunta me la responderías más adelante, bro. O sea, no hay problema. Si él recomendaba a sus espectadores o al público en general, oigan, hagan esto para que no les pase esto, o eviten el café descafeinado
té verde. Igual la farmacéutica va a seguir ganando miles y miles y miles, aunque él haya dado a luz esos métodos. O en verdad sí los iba a dar para abajo a la farmacéutica. Y luego ya me respondes acerca de los extraterrestres, porque yo no tenía ni la mayor idea ni de cómo un extraterrestre o como unos seres que no pertenecen a este plano, o a lo mejor ya son ya están aquí desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué no quiero que me censuren el video? ¿Por qué lo mandarían con San Pedro ellos y no la farmacéutica? ¿O tienen algo que ver ahí ellos con los aliens? No sé, está raro. No, no tiene que ver hasta cierto punto. Es que aquí hay un paréntesis que vamos a tener que hacer. Ok. Para poder explicar o para poder entender por qué está involucrado el tema de los extraterrestres en la partida de Frank. Frank nace en 1950, mi estimado. ¿Sí? Y en esa fecha, en 1950, 1952, existe ya un joven escritor de ciencia ficción. Frank estaba naciendo, estaba en meses, a lo mejor un año, cuando este joven se le ocurre decir, y lo escuchan varias personas, entre ellos varios actores, escucha decir que para poder obtener un dinero, para poder obtener mucho dinero, ajá, él dice, necesito crear una religión. Necesito crear una religión. Y entonces él comienza a generar como una especie de historia. Y no va con las mentes débiles con las que se topaba. Él fue con ciertas mentes ya más fuertes y más, inteligentes, personas intelectuales, ¿sí? Y les vende una idea de alto conocimiento para que cada vez puedan descubrir y develar los secretos que él sabe y que sus intelectos puedan todavía ser más grandes y obviamente en automático les iba a llegar dinero. Y entonces estos creyeron, fíjate, ciertos profesionistas creen en este tipo y los empieza a como adiestrar. Entonces resulta que con el tiempo este creador de la religión, te voy a decir su nombre y ahorita voy a decir de qué religión estoy hablando, dice, hay niveles que tienes que ir cruzando, ¿no? Dentro del conocimiento. Y cada nivel cuesta, porque te vamos a llevar a un cierto lugar en donde ahí te vamos a dar toda la capacitación y todo el conocimiento lo vas a ir a aprender ahí. Y luego en el siguiente nivel, y luego cuando es a otros niveles acá, y luego cuando es a otros para allá, y así. Pero la idea era de que tenías que ir a aprender niveles, y mucha gente lo confió en esa persona. Y entonces empezó a vender. Este tipo por ahí del 1953, más o menos, ese proyecto pierde la patente. Y se la quitan. Y entonces él ya no podría usar eso. Y entonces él crea otra, más adelantito, años más después, crea otro movimiento en donde ya tiene que ver más con humanidades,
y una religión. Lo primero que creó se llamó o se llama todavía la Dianética. La Dianética. Y cuando pierde la patente, este tipo, años después, crea lo que se le conoce hoy en día como la cienciología o, en inglés, The Scientology. Este punto es muy importante porque se habla en este libro que te menciono, del cual habla esta persona que fue a este primer podcast que acabo de decir ahorita, no hace rato. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que estos tipos de los cienciólogos en español, cuando se crea la cienciología, se hacen de muchísimo dinero, tanto que recupera la patente de la Dianética y la absorbe adentro del programa y la crea como una religión. Entonces, estos se encuentran en Estados Unidos, en donde tienen a mucha gente de cierto nivel intelectual con ellos. Uno de ellos es Tom Cruise. Tom Cruise es parte de la cienciología. Y ustedes pueden, después de esto, empezar a ver Tom Cruise Scientology y empiezas a buscar y te van a encontrar, vas a toparte con comerciales de cienciología donde aparece Tom Cruise. Órale. Entonces, así como ellos, hay obviamente varios famosos en los cuales pues sí, como que confiaron en este autor, en este fundador de la cienciología llamado L. Ron Hubbard. Lo pueden encontrar en cualquier lugar. Y Ron hace es el fundador de la cienciología. Este tipo empieza a atraer muchísima gente y en el camino va generando la historia de los niveles. No sé qué rollos les platicaba en cada nivel porque se supone que eso es pues, obviamente para ellos, pero se descubre por ex cienciólogos, se descubre que hay un sexto. Hasta ahorita hay 8 niveles que se le conocen como OT, que significa operan Zetan, o en español Zetan operante. ¿Qué es esto? La Dianética dice que hay 2 seres en el universo, uno que se llama Zetan y otro que se llama Xenu. Xenu es un tipo intergaláctico que es un dictador intergaláctico que es el que rige prácticamente todo. Eso es lo que dice la historia de los cienciólogos. Entonces, resulta que estos tipos en algún momento descubren a Frank Suárez. Descubren a Frank Suárez que hablan sobre lo natural y que en automático, aunque Frank Suárez nunca lo menciona, pero automáticamente está en contra de la medicina y está en contra de la farmacéutica y de ciertas industrias. Pero tú nunca ves a Frank Suárez diciendo yo soy una anti-Bayer o yo soy no, nunca lo ves haciendo eso. Nunca, no. Él va directo a decirte las alternativas y punto, nada más. Y si funciona o no funciona, yo soy un testimonio de que a mí sí me funcionó, por ejemplo, el aceite de coco. Y me ha funcionado y me sigue funcionando.
Entonces, entre muchas otras cosas más, ¿no? Que he investigado, o sea, que he checado sus videos y luego lo comparas con otros médicos que también hablan y confirman lo que un no médico, porque eso es algo que dije ahorita, voy a explicar, que habla al respecto. Entonces, estos tipos de la cienciología que abundan en Estados Unidos, de alguna manera encontraron a Frank Suárez. Y al momento lo invitan a la cienciología. Entonces, al invitarlo a la cienciología, Frank Suárez dice, no, o sea, somos católicos, mi esposa, mis hijos. Sí, pero mira que el conocimiento que tú tienes todavía va a ayudarle mucho más al mundo. O sea, ellos son buenos. Ellos están en contra, son militantes en contra de los medicamentos y de la industria farmacéutica. Órale. Los cientólogos son antifarmacéuticos y antimedicamentos y antimédicos. Son antis, o sea, bien, es una oposición fuerte. Y al momento de encontrarse con Frank Suárez, que en automático pues era algo así, lo invitan, lo convencen, por así decirlo, o como decimos, le sobaron el lomo, de que él era el bueno, que él era el bueno, 2, 3 beneficios por ahí que sospecho que se le dieron por lo que comenta esta persona que fue a ese podcast. Entonces, le hacen dar como ciertos diplomados, estudios, y de esta manera obtiene como título de especialista investigador del metabolismo. Entonces así era como conseguía a través de pues tal vez estos apoyos. Digo porque esto que te estoy diciendo vamos a tomarlo de esta manera como que es una especulación mía. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a investigar la cienciología, descubres que te apoyan en prácticamente lo que sea, siempre y cuando ya seas parte del movimiento. Entonces, la cienciología necesitaba gente creíble, porque casi eran muy pocos. Bueno, es un chorro de gente las que tienen en su movimiento, pero aún así era como que muy poco para el objetivo del mentado Ron, poder llegar a tales cantidades de dinero dentro del movimiento. Y necesitaba gente creíble, o sea, gente realmente que fuera investigadores y cosas así. Y Frank Suárez era eso. Frank Suárez, pues todo el conocimiento que nos muestra en los videos, en los cortos y en los comerciales, tiene que ver precisamente con una sensibilización humana, porque los médicos, o no los médicos, muchos médicos no tienen esa sensibilidad y solamente te dan de sopetazo ahí la información de que tienes esto y tienes la medicina esto y lo otro. Sí, pero ¿qué te parece si mejor me dices que me tome un caldito de pollo o que me coma un tuetanito ¿por qué no me dices algo así? Y también que pueda agregar una pastilla o algo, pero ¿por qué no me ayudas a combinar lo natural con algún sintético que no sea tan altamente dañino? Entonces, eso no lo hacen la mayoría de los médicos, pero Frank te decía eso. Ahora, hay ingenieros químicos naturistas aquí en Nuevo León y ya empiezan a surgir en otros lugares que saben que los medicamentos sintéticos están mal. Entonces ellos van a los químicos extraídos de la naturaleza directo y tratan de hacer este tipo de productos naturales que van directamente a beneficiar tu organismo.
Entonces, esto es este es el paréntesis de lo que viene siendo la cienciología, nada más para empezar. ¿Cómo ves, Misión? No, sí, de hecho, yo quería preguntarte acerca de los cienciólogos, ¿verdad? Que es una religión. Ellos, ¿por qué no estuvieron respaldando pues a Frank Suárez antes de su ida con San Pedro? O sea, ¿por qué ellos no intervinieron para que no le sucediera nada? Creo que tu pregunta se adelantó. Ah, ok. No, espérate. O sea, es que pienso que a lo mejor el capítulo puede terminar precisamente con esa respuesta. Okay. Pero voy a hacer esto. Te voy a contestar primero con un contexto. Ok. Y luego se enlaza directamente con la respuesta de tu pregunta. Mira. Sí, los cienciólogos tienen una manera peculiar de arroparte, ¿sí? Ya al momento de hablar de que el fundador habla de un dictador intergaláctico, ya con eso puedes más o menos estar enlazando de qué se va a tratar el movimiento que ellos manejan, porque es un movimiento en donde adentro está una religión y donde hay medios de comunicación y donde hay escuelas y donde, o sea, es un movimiento grande. Tiene organismos como la ONU, tiene organismos que la UNICEF y que así. Entonces, el movimiento de los cientólogos o la cienciología tiene organismos como la Dianética, la religión, y tiene las universidades y hoy en día. Estamos hablando 75 años después de su fundación. Estamos hablando que ese movimiento está en pañales. Es un movimiento que tiene nada. Y mira lo que es hoy en día y lo que ha provocado hoy en día, que desgraciadamente han sido pura tragedia en ciertas personas. ¿Por qué? Por esto que te voy a decir, que platica, déjame lo digo de una vez ya. En este podcast, quien habla sobre el libro que escribió, habla Francisco Suárez, el hijo mayor de Frank Suárez. Francisco Suárez es quien escribió un libro y ahora en el 2025, apenas hace 3 meses, habla sobre este libro en donde él menciona lo que él vivió, obviamente como hijo de Frank Suárez, desde que era niño. Pero este libro una parte habla de la humanidad, no del personaje que vemos con mucho conocimiento naturista. Habla del ser humano, habla de ese papá. Y él no habla para desprestigiar a Frank Suárez, ni habla con coraje de su familia, ni habla... No, o sea, no es un libro donde vas a encontrar eso. Sin embargo, él justifica a su padre, Frank Suárez, de que él fue un adicto a las drogas y que él no tuvo papá porque su papá se encontraba trabajando y se encontraba con este movimiento donde no lo dejaban. Entonces, Francisco, el hijo mayor de Frank, él habla sobre cómo porque obviamente Frank Suárez lo obligan de cierta manera a que toda su familia se involucre en el movimiento. Uh-huh. Entonces,
que todos se integren a la cienciología. Ajá. Y es cuando viene el primer divorcio de Frank Suárez, porque menciona que su esposa pues no le creyó, o sea, no creía en ese movimiento, no estaba de acuerdo con ese movimiento, y entonces decide, Frank Suárez dice, bueno, no vas a entrarle, entonces el reglamento que existe dentro de la cienciología es que si tú no crees lo que yo y si tú no estás de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, entonces no puedo dirigirte la palabra. Y eso existen en muchas partes, los reglamentos de la cienciología, que eso fue lo que le dijeron a Frank. Si tu familia no quiere entrar, entonces no son tu familia. Y de cierta manera se vio obligado de alguna forma a divorciarse de su primera esposa, mamá de los 4 hijos que él tiene. Entonces, así es como surge el primer divorcio. Y otra de las personas que por el mismo tema de la drogadicción, obviamente los cientólogos tienen un lugar para las personas adictas y tienen otro lugar para los que son o que estuvieron presos, y los meten y los reintegran a la sociedad como personas nuevas. Francisco dice que las técnicas que se manejan ahí adentro de esos 2 lugares es algo muy similar como una especie de lobotomía, pero como más bajo, ¿no? Porque él menciona se me fue el nombre de un aparato, una máquina, algo que dice que es como estas máquinas que te dan toques en las manos, pero él menciona que en una recámara te echan aceite vegetal de alguna manera y luego te empiezan a dar estos toques que te tienes que quedar ahí hasta que salgas feliz. Eso así lo menciona. Habría que investigar todavía más a profundidad de qué se trata esa técnica con esa máquina, pero ellos argumentaban eso. Entonces hay un capítulo dentro de ese libro que se llama El Medio Puente. Ese libro se llama El Medio Puente. Para que lo busquen, lo compren. Está muy bueno si quieren saber más sobre el caso del hijo de Francisco Suárez. De este Frank Suárez que se llama Francisco Suárez. Entonces, no es promoción ni nada, pero es un libro muy bueno. Y que acaba de salir, tiene poco. Bueno, aquí en YouTube acaba de abrir su canal Francisco Suárez, por si también lo quieren ir a checar sus videos, donde platica en ciertas maneras. Por eso te digo que son como, no es un podcast de lo que él tiene, son videos donde él solamente habla, videos cortos de a lo mucho 20, 25 minutos, 10 minutos, cosas así he visto. No tiene tantos videos porque lo acaba de abrir apenas hace 2 meses por ahí. Pero hace 3 meses fue a ese podcast en donde él habló un poco más largo de ese libro, por qué hizo ese libro, para qué hizo ese libro y realmente lo que le pasó a su papá. Entonces, te das cuenta cómo ya lo que nos vendieron, quién vendió la información conspirativa de que la farmacéutica fue la institución maldita que exterminó de tal manera o hizo partir a Frank Suárez. ¿Quién hizo eso? ¿Quiénes son los involucrados? Eso sería interesante investigarlo porque probablemente estén relacionados
2, 3 miembrecillos nuevos de por ahí, de este movimiento que involucraron a gente que a lo mejor no tiene nada que ver, que sí a lo mejor son villanos, son unas ciertas élites o lo que quieras y gustes, y estos también trataron de ser una élite antiélites y trataron de embaucar, porque el libro te incita a que pienses eso, a que realmente lo que sucedió fue, incluso él lo menciona directamente, lo que fue es que por culpa de ese movimiento, mi padre hoy no está con vida. Así lo dice Francisco Suárez. Okay. Es muy interesante, mi estimado, porque pues el legado que tiene Frank Suárez no lo vas a erradicar tan fácil. Y repito, a los más de 1500 capítulos que se encuentran ahí en YouTube, pues es un legado que, no sé, a un 99%, vamos, 95% de las personas que consumen su contenido les funciona al menos un video de lo que menciona Frank, funciona. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, hace rato dijiste que si él tenía la cura del cáncer, él en varios capítulos menciona que hay investigaciones que este alimento o aquella vitamina o que el aceite de coco ayuda a destruir, que el bicarbonato de sodio ayuda a destruir tumores, pero él no lo dice, él no lo descubre. Él dice, las investigaciones médicas o científicas que ya existen sobre el bicarbonato de sodio habla de que están desapareciendo a los tumores, entre otros alimentos. Entonces, Frank no tuvo la cura del cáncer, pero sí probablemente estuviera escribiendo algún libro sobre esas investigaciones que estuvo realizando, pero lo que sigue es de que no tiene nada que ver con ninguno de esos libros ni con la información que buscaba Frank Suárez, mi estimado. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque resulta que este movimiento tiene varios niveles de conocimiento. Entonces, a ese camino, a todo ese proceso, ellos le llaman el puente, ¿sí? Por eso, el hijo, que ya también es una persona también más grande, don Francisco Suárez, habla como un ex cienciólogo, porque pues, obviamente lo metieron a este lugar, lo metieron en la cienciología para rehabilitarlo de la adicción que él tenía. Entonces, cuando él llega al primer OT, o sea, el primer nivel, cuando él llega a ese, lo llevan al conocimiento y todo, y cuando él sale, él se enfrenta a su papá y le dice: esto no sirve, papá. No funciona y ya no quiero estar aquí. No funciona, es mentira. Cuando él se enfrenta a Frank Suárez y le dice eso, su papá empieza un choque de emoción y pensamiento, porque Frank ya estaba muy bien entendido con el reglamento. No sé si a lo mejor obligado o no, amenazado incluso, porque estos tipos son de esa manera. Que ya me metí y ya pasé el primer nivel. A lo mejor ya compré el segundo nivel, porque eran costos bien bañados. Ya compré el segundo nivel, ya estoy más allá y sí hay un cierto conocimiento, pero a lo mejor ya me amenazaron de que aquí la cosa se pone porque quien no, y esto y lo otro. Que hay una probabilidad muy grande que haya sido amenazado, que incluso su hijo no sabe. Porque su hijo cree,
Su hijo cree que sí se aventó él solo. O sea, él cree. Él cree. Que él lo Pero ahorita hizo. te voy a decir por qué. Él no estuvo al momento de haber saltado su padre. Quienes estuvieron fueron 2 de sus hijos. Quienes le hablan por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Sí, papá se bajó solo. Y entonces esto pues está... la única persona que ha hablado al respecto es Francisco Suárez, y a él no le consta esa acción, pero él sí cree que pudo haber sido esa acción, porque cuando él tenía 8 años, Frank Suárez, él explica que su papá se lo encontró sentado, tirado en un closet con una herramienta apuntándose en la cabeza por problemas familiares, empresariales y de todo. Porque antes de dedicarse a la onda de la salud y la onda del metabolismo, de los estudios, él trabajaba con su señor padre en la tienda que se llamaba no me acuerdo si es Suárez Toy o Toy Suárez, que era una tienda era una juguetería. Entonces una empresa de juguetes, y su papá pues era el dueño, pues ahí trabajaba también pues todos los hijos de ese señor, ¿no? El abuelito de Francisco Suárez, ¿no? Pero, ¿por qué Frank Suárez haría algo así? O sea, por los mismos problemas que mencionaste, de empresariales, o ¿por qué él haría algo así? No. Tanto Francisco, el hijo, como cuando haces un análisis un poco más profundo y sabes que la cienciología está inmiscuida, no. Él no tuvo nada que ver su aventada porque le estaba yendo mal en la nutrición o no, nada de eso. Pero Francisco Suárez menciona que, él nada más dice, yo sí creo que mi papá sí se arrojó. Sí creo eso. Pero eso fue culpa de estos tipos. O sea, él culpa al movimiento. Aquí una pequeña aclaratoria, por si la gente tiene dudas. ¿Del movimiento de los cienciólogos o otra cosa aparte? Sí, de los cienciólogos. De los mismos cienciólogos. Así es. Pero ¿por qué si ellos estaban en contra de la farmacéutica y él hacía, o sea, Frank Suárez hablaba, no le echaba a la farmacéutica, o no le tiraba, pero sí daba esos remedios para que la gente hiciera y se sintiera mejor? ¿Por qué? No manches. Está intrigado, ¿no? La cosa. ¿Por qué? Por los extraterrestres. Pero ahorita voy a llegar para allá mismo. Ok, vamos bien. Bien. Entonces, el hijo Francisco, pues digo, él menciona la parte humana de él y su familia y su papá, de cómo él pues prácticamente crece él crece en las calles y crece sin que su padre esté presente, porque pues este movimiento lo tenía atrapado. Y siempre trabajando y pues obviamente investigaba y todo. Pero Frank compraba los niveles. Ahora el nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6, porque ya era parte de, es decir, ya no es opcional. Ya compraste el OT 1, ya compraste el OT 2, ya automáticamente ya no es opción, ya es obligación, porque tú ya eres parte de la cienciología, ya tienes que comprar todos los niveles. Así que tienes que trabajar para poderme pagar cada nivel que vas a ir adquiriendo. Entonces, Frank Suárez llegó hasta el OT 8.
prácticamente un año antes de que partiera de este mundo. Este proceso de los OT, que vienen siendo los niveles del puente que menciona Ron Hubbard, no quita el dedo del renglón, Francisco, que todo este rollo de estos niveles son los que causaron que su señor padre tuviera una especie de colapso. Y cuando tú investigas desde una, no sé, es más, aseguro que en Wikipedia puede existir esa información, pero tú investigas porque está obviamente hay críticos que hablan sobre la cienciología, está la página de cienciología, así, ¿no? Entonces tú volteas por ahí a la información y te mencionan que en cierto momento se liberó a ciertas personas el nivel 6, el conocimiento del nivel 6. Y luego después el 7 y el 8, que hasta ahí ni el mismo, o sea, el mismo fundador llegó hasta el 8. Pero él mismo mencionaba que tenía como 15 niveles, una cosa así. En donde los niveles, cuando pasabas el OT, luego el octavo se llamaba el organismo del mar. Algo así se llama. Se me fue el nombre. Pero tiene que ver con eso. El organismo del mar. Tú le buscas ahí los niveles de la cienciología y ahí te va a aparecer el último. Te aparecen los OT y luego te aparece, creo que es la organización del mar. La organización del mar es como se hace llamar. Así es como se llama. Sí, es ese nivel, ¿no? El nivel del 8. En donde esa organización del mar, aprendes ese nivel en un crucero. Aprendes ese nivel en un barco. No puedes hacerlo en ninguna otra parte más que en este lugar. Ellos te llevan ahí a eso para que vayas, para que aprendas todo, ¿no? Pero resulta que en el nivel 6, mi estimado, se libera la información. O sea, ¿qué tiene que ver el nivel 6? Los cienciólogos, incluso Francisco, que no llegó al nivel 6, pero se logra enterar que en el nivel 6 se platica, se capacita y te involucran o de alguna manera a que aceptes que tú eres una especie de deidad, una especie de ser superior, porque repito, la historia de cómo supuestamente se creó el planeta, ellos también tienen un génesis, ¿no? Entonces ellos tienen un génesis medio raro. Hago este paréntesis, te platico rápidamente, así bien poquito sobre el génesis de ellos. Este génesis me voy a permitir leer nada más así rápidamente un fragmentito que pueden encontrar si ustedes buscan o googlean mitología de la cienciología. Y ahí es donde aparece esto que les voy a decir. Dice que viene siendo esta historia que creó el Ron Hubbard en 1950 en adelante. Y menciona, pues te digo, escritor de ciencia ficción. Muy buena historia, eso sí, Pues te imaginas una película, porque hay películas de Hubbard. En cine hay varias películas de Hubbard, ahí las pueden buscar para no perder más tiempo y hablar directamente de esto, de este contexto. Dice, la mitología de la cienciología incluye la figura de Xenu. Es un dictador galáctico que trajo miles de millones de seres espirituales llamados Cetanes. Los trajo a la Tierra hace 75 millones de años, quienes todavía
habitan los cuerpos humanos y son la causa de traumas y males. Los practicantes buscan la clarificación, un proceso, la clarificación y el estado de Cetán operante, lo que se le conoce como el OT, mediante la auditación, un proceso de terapia que busca liberar los engramas, que son recuerdos traumáticos, implantados en los cetanes según sus creencias. Esto es nada más así para como que una especie de génesis, ¿no? Porque habla del origen de este planeta, donde ya si le sigues, ya empieza a ver como ciertos detallitos, porque y luego dice, pero ya existían seres humanos aquí y estos seres espirituales que trajo, entonces, o sea, se le pegaron a los seres humanos y ahí los traemos siempre pegados, ¿no? Como si fuera una especie de posesión demoníaca. No sé cómo te quiera mencionar este tipo, pero es un cuentito interesante que si ahí cualquiera de ustedes busca sobre no la historia, sino pues esta mitología, ¿no? De la cienciología, pues ahí vas a encontrar esto, ¿no? Entonces, mi estimado, aquí se empieza a responder la pregunta que me dijiste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se aventó? Según Francisco Suárez, en el sexto nivel del famoso OT6, nivel famoso, es donde se da a conocer la historia completa de Xenu y su objetivo de los extraterrestres venir al planeta. Y entonces empieza a decir una sarta de cosas que todos los que empezaban a ser intelectuales, o sea, todos los que eran intelectuales altos, se quedaban como que viendo entre ellos, ¿no? Disculpa la expresión, pero me imagino así, chingo está diciendo este vato, ¿no? ¿Escuchaste bien? Dijo que extraterrestres. ¿Esto por qué? Porque lo da a entender Francisco Suárez en su libro al decir que su papá cuestionó ese nivel, ese conocimiento, lo cuestiona a la misma cienciología. O sea, no fue de que no, o sea, fue a ver. ¿Me estás diciendo que todo esto es porque quieres que creamos en extraterrestres? Entonces yo me imagino, hacemos un acto de imaginación, ¿no? Yo imagino a los tipos diciéndoles, oh sí, que Xenu es el gobernador del universo y cosas, no sé, y que ustedes y que ya van a venir pronto y que me imagino algo así diciéndole, pues hablando sobre los otros, ¿qué dijiste? Y los tipos así como que, ¿me estás diciendo que te estoy diciendo mentiras? Pero al mismo tiempo, mi estimado, por ser personas intelectuales y menciono que la mayoría de este movimiento es como una especie de amenaza ya cuando estás dentro. Yo sospecho, por ese conocimiento que sí tengo de los cienciólogos, con esta idea que piensa Francisco, es de que amenazaron a Frank. ¿Qué? ¿Vas a dejar de creer en nosotros, en el movimiento? Entonces, de tal manera, Frank continuó
Y aquí es donde entra la hipótesis, una hipótesis que yo tengo de qué es lo que pudo haber sucedido. Esto no pasa ni te lo dice Francisco. Es una hipótesis que yo pienso. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que te he dicho, siempre analiza inicio y fin de situaciones, ¿no? Entonces, disculpa, voy a poner por la iluminación. Claro, no pasa nada. Órale. Perdón. Perdón. Uy. Entonces, todo bien. Imagina, yo pienso esta hipótesis. Frank era muy, muy inteligente en vida. Sí. Todo lo que hizo, no hay cómo refutárselo tan fácil. Sí ha habido gente, nos vamos a encontrar detractores ahí de Frank Suárez. Frank Suárez se equivocó en esto, o Frank Suárez esto, o Frank Suárez lo otro. Y luego investigas y resulta que, no sé, o sea, lo que están diciendo es una opinión. No están diciendo un argumento de que Frank está equivocado, con argumento, no, solamente es una opinión. Y bueno, pues de opiniones está lleno Facebook, TikTok, YouTube, todo. Está lleno, hasta las televisoras, los mismos periódicos, están llenos de opiniones, ¿no? Pero un análisis y que empieces a hacer investigaciones para sustentar lo que vas a decir, ellos no lo hacen. Bueno, yo pienso que estos, al momento de ser, Frank, al momento de ser inteligente y hacer todo lo que está haciendo, lamentablemente, dentro de este movimiento, pues lo está haciendo por su familia. Entonces comienza a tener como un pequeño plus, un hincapié, ¿cómo se le dice? Dedo en la llaga en los videos, mi estimado. Porque repito, tú nunca vas a ver a Frank Suárez tachando así, o sea, fuertemente, ¿no? La farmacéutica, Bayer es un demonio, cosas por eso. No, nunca. De hecho, a nadie lo hace. Pero sí te dice, por ejemplo, el paracetamol, porque el paracetamol viene siendo el nombre comercial que muchos laboratorios lo usan. Sí. Pero sí de repente te dice el acetaminofén, que ese sí lo hizo directamente, lo creó un laboratorio. Entonces, lo que más te habla Frank es, por ejemplo, el hecho de que cuando te vas a nutrir o ciertos alimentos, siempre está insistiendo en los aceites vegetales, por ejemplo. Entonces, siempre es que el aceite de maíz y que el aceite de soya y que el aceite de esto y que el aceite del otro, siempre se encuentra él hablando al respecto de estos puntos alimenticios o de la industria alimenticia. ¿Sí? Y sí, repito, sí encuentra ahí de repente algunos capítulos en donde habla sobre los medicamentos y qué es lo mejor, pero sí te prohíbe prácticamente, sí te dice él que no consumas el aceite de maíz, que no consumas el aceite de soya, porque estos provienen del aceite de algodón o etcétera, 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 y es un mugrero. Eso sí lo menciona en sus videos. Pues resulta que si te puedes hacer un poco de análisis, hay gente dentro de este movimiento que se dedica precisamente a esa industria. Entonces, la industria farmacéutica, la teoría de conspiración dice, la farmacéutica lo eliminó. Lo dejó ir. Pero hay algo que no se sabe y que no es tan público hasta que leas este libro del Medio Puente de Francisco Suárez. O incluso que veas de perdido este podcast se llama Molusco TV. Molusco TV, ahí te voy a dejar el enlace por si la gente quiere ver el programa. Dura como 1 hora y cachito, no dura mucho. Pero es una entrevista directamente con el hijo de Frank Suárez. Por eso, mi estimado, por eso digo, sin temor a equivocarme, claro, me puedo equivocar.
a la altura de este momento que está saliendo el podcast de esta plática entre nosotros, este episodio, a lo mejor ya hablaron más personas. Pero hasta ahorita, que estamos a 24, estamos a 23. 23 de septiembre. Hasta ahorita que estamos al 23 de septiembre, hasta este momento, somos el segundo podcast que está hablando al respecto a manera profunda del tema de esta información que no era pública hasta que sale el hijo llamado Francisco Suárez. Nadie sabía sobre cienciología, nadie sabía absolutamente, estaba muy hermético todo esto. Nadie, por eso nos fuimos con la finta y creer en las teorías de conspiración que se generaron cuando él deja este mundo. Pero, oh sorpresa, se encontraban los extraterrestres de la cienciología, en el cual él empieza a cuestionar eso. ¿Están seguros? Y yo me imagino, ¿acaso me estás diciendo mentiroso? El inteligente dijo, chin, ya valí. No, pasa nada. Ha de haber dicho, pues para saber, ¿verdad? Porque yo jamás había visto extraterrestres. Pienso yo que algo así pudo haber pasado. No estoy diciendo que pasó. ¿Por qué? Porque, repito, de ahí para acá, los videos atacan a la industria que estos defendían y no tanto a las farmacéuticas. Y entonces a él le ofrecen el 8º nivel. Recuerda que te había dicho hace rato que el 8º es un crucerito que se lo llevan no sé por dónde y ahí quién sabe qué tanto harán. Y a partir de ahí, cuando él regresa, algo así como un año o tal vez entre más o menos de un año, él cae del balcón. ¿Por qué? Porque su hijo Francisco menciona que cuando él llega de ese barco, de la mentada Organización del Mar, un hermano de él lo trae de visita a la casa de Francisco Suárez y lo dejó algo así unos días. Y él trataba de hablarle. Él ya hablaba con su papá porque duró como 7, 8 años de que Frank Suárez no le dirigía la palabra por órdenes del movimiento, que no le dirigiera la palabra a su hijo. Entonces, resulta que ya hablaban, para esas fechas ya hablaban, pero cuando llega del mentado 8º nivel, su papá está como ido completamente. Está en blanco. No habla con nada, con nadie. Está siempre así, sin hacer nada. Sin energía. Sin energía, y lo regresaron completamente muy delgado. Muy delgado. Y entonces pasaron los mesecitos y es cuando él decide. Cuando él cree, Francisco cree que es cuando su papá decide, por eso te digo que sí cree que él se pudo haber aventado del balcón. Prefirió haberlo hecho él a que lo hiciera alguien más por él. Esa es la hipótesis, porque volvemos a lo mismo. Nadie sabe todavía qué fue lo que pasó. Si a lo mejor, aquí entra una hipótesis a la que yo pienso, que en ese lugar, en ese barco, algo yo pienso, porque ahí es donde tenían estas herramientas para borrar el cerebro. Te digo que manejaban como maquinarias para limpiar todo. Yo pienso que le borraron coco de alguna manera a Frank. Que el libro insinúa algo similar, porque la culpa la hace directamente al movimiento. Lean el libro, está obviamente mucho mejor, ¿va? Está más explicado y claro que encuentras esta parte de cuando habla sobre la familia,
Y pues, nos chutamos ahí cómo él veía a su papá, que pues prácticamente nunca estaba, cosas así. Cosas que a lo mejor no nos podrán gustar o que no creemos de Frank porque veíamos que era un personaje tremendo y muy bueno. Y que realmente pasara eso, a lo mejor dices tú, ay, me incomoda leer esto de Frank, ¿no? Pero luego te das cuenta que no te están hablando de un villano, ni te están hablando de un victimario, te están hablando de una víctima de ese sistema. Entonces, resulta que por cuestionar a los extraterrestres de Ron Hubbard, esta es la consecuencia. Por haber cuestionado ese nivel y luego después haber comprado el nivel 8 por obligación, y en ese nivel 8 le borran el coco. Esa es mi hipótesis. Porque es como él dice, que así llega a su casa completamente casi en blanco. Entonces, imagínate, llegas y pues tu papá ya está completamente ido, no habla, no sabe qué onda. Y pasa tiempito después y es cuando sucede y ya es donde le hablan. ¿Sabes qué? Pues sí se aventó. ¿Y nunca hubo fotos de cuando cayó, nada? Estuvo hermético, pero sí hubo reportajes en el lugar. Sí hubo, pues llegó la prensa y todo, pero pues también ya estaba también todo medio hermética la cosa, ¿no? No hubo. Si hay cámaras de seguridad, nunca se han dado a conocer, ¿no? Y nunca las darán a conocer. No, claro que no. Porque más si están involucradas con el movimiento, menos, compadre. Será prácticamente ese domicilio o ese edificio de donde él cae, pues era de la cienciología. O sea, no era de él prácticamente. Entonces todo lo que tiene ahí sobre seguridad, obviamente lo tienen ellos, ¿no? Y tú empiezas a ver videos del movimiento y tú ves una utopía. Tú ves la gente así como bien trajeada y todos exitosos. Y trabajando y yendo para allá y para acá en los videos. No es cierto, o sea, eso es lo que menciona Francisco. Eso no es cierto. Tengan cuidado, dice él. Tengan cuidado porque resulta que solamente están en Estados Unidos, pero como por lo mismo, porque ya nadie les está creyendo, entonces se están saliendo. Tengo entendido, no sé si sea cierto, pero Tom Cruise creo que ya no es. Y creo que es reciente porque me dijeron, Tom Cruise ya no es cientólogo. Que yo cuando vivía antes, hace como 15 años, vivía en otro domicilio y nos burlábamos. Nos decíamos el cientólogo, cientólogo, cientólogo. Y dile al cientólogo aquel. Más o menos, porque ya sabíamos la historia y todo eso, que es puro mugrero. Entonces, pues no sé si, o sea, a lo que voy es de que como se les está ya disminuyendo la población, los miembros del movimiento, Francisco Suárez menciona que alrededor de 5,000 es lo que ya les queda, cuando ellos dicen que tienen como quién sabe cuántos cientos de miles. Dice que no es cierto, que le quedan más o menos como 5,000 miembros al movimiento. Pues están planeando, según él menciona, que están planeando venir a todo el mundo de habla hispana. A todos los países de habla hispana quiere inmiscuirse el movimiento de la cienciología y la dianética. Imagínate si eso pasa aquí, compadre. Primero, las religiones de aquí, ¿no? ¿Tú crees que van a ser tan fáciles? No. Va a haber una pelea. Ahora, ellos también traen políticos que están metidos en el movimiento.
y se cree que son creadores de ciertas organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG. Y estas famosas ONG, hay varias aquí en México. Hay varias fundaciones, ONGs. Incluso hay una persona que es un geopolítico, se llama Alfredo Jalife. Alfredo Jalife ha hablado sobre los cientólogos como mofándose de lo que hace, ¿no? Porque sabemos sabemos de quiénes son, sabemos qué hacen. ¿Cómo fue posible que gente con cierto nivel de intelectualidad haya creído en ellos? Pues no sé qué les dijo. Porque si ahorita nosotros que no tenemos tal vez un intelecto tan elevado, o que sí lo tenemos, pero no nos está llegando alguien por primera vez. Estamos hablando de que fue en la década de los 70s, 80s, cuando le cayeron a Frank. Y toda la gente que creyó en un principio, pues estamos hablando de los 50s, en pleno post-segunda batalla internacional, donde todo el mundo estaba todo asustado porque pues acaban ya, este vato aventó 2 armas fregonzotas en aquel país, y en Hiroshima y Nagasaki, y no, a cualquier avión que vaya a pasar, cuidado porque te puede soltar una de esas, ¿no? Pues todo el mundo asustado y llegó. No, aquí todos vamos a ser los mejores, porque imagínate, ¿no? El lavado de coco. No importa si fueras inteligente o no, atrapó a mucha gente. Cuando se hablaba en 1947 que los extraterrestres habían caído en varios desiertos y que chocaron, y que se hablaba mucho de eso. Entonces este tipo aprovecha y empieza a hablar esta historia y dice, no, pues sí es cierto, ¿no? Sí, vámonos, dale. Y yo te acompaño y todo. Y se hizo la fundación. Entonces, imagínate cómo lo ha sucedido, ¿no? Y entonces la teoría de conspiración se borra. Se elimina por un hecho creído, confirmado por las autoridades, confirmado por los familiares y por el hijo de Frank Suárez, de que sí se arrojó solo, pero no por motivación o desmotivación propia. Ahí es donde yo coincido también de que fue orillado a dejar el mundo por algún tipo de amenaza que se le hizo. Muy poderosa la amenaza. O sea, a partir de hoy, si tú empiezas a checar los videos de Frank Suárez, vas a ver eso que te estoy diciendo. Sí se habla sobre ciertas farmacéuticas, pero va directamente a la industria alimenticia. Y es donde ahí se encuentra muchísimo rollo, el cual él estaba en contra de los alimentos que no sirven, de todos esos alimentos que nunca funcionaron, y pues que él daba las alternativas. Y esto es la historia que no encuentras hasta este momento tan fácil sobre Frank Suárez, mi estimado, y los famosos extraterrestres. Que obviamente no fueron los extraterrestres los que los mataron, pero vaya, ese fue el tema, ese fue el punto de inflexión por el cual él ya estaba siendo observado y muy probablemente amenazado y orillado a que hiciera eso. ¿Cómo ves? No, pues muy, muy lamentable pues lo que le pasó a Frank Suárez. Como dices, él no fue un doctor, o sea, él no fue recibido como doctor, o sea, él simplemente era un investigador de lo que
nos llegaba a compartir, ¿no? Acerca de la salud. Y pues qué mal que pues le pasó esto. O sea, no sé si algún día se le vaya a hacer justicia, que lo más seguro es que sí. Pero pues su legado siempre va a estar ahí y pues ya nada más queda en manos de su hijo o de sus hijos, de que sigan manteniendo pues el legado o la imagen de Frank Suárez. No, pues espero, gente, que les haya gustado este episodio. De verdad, muchas gracias por haber estado hasta acá. Fue un tema muy interesante, creo que el más que me ha llamado en lo personal, o sea, en donde he estado más al tanto, más vivo, más... sí, pues más al tiro, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero este episodio me encantó mucho. Dime, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti y nos vemos en una próxima. Gracias a todos que nos vieron y analicen y investiguen. Muy bien. Nos vemos, gente. Cuídense. Adiós.